nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Mis estimados hermanos, cuando se habla de la condición pecaminosa, casi siempre, quizás por una influencia religiosa, nos vamos a aquello que socialmente se ve mal. Y digámoslo de esta manera, no es que eso sea al final inapropiado, o sea, lo que está mal y punto. Pero hay una condición que se constituye como el primer pecado en la historia, y ni siquiera de la humanidad, sino el primer pecado de la historia. No tiene que ver con aquello que socialmente es escandaloso. El primer pecado de la historia, hermano, tiene que ver con una condición que es el orgullo. Y cuando hablamos de orgullo, yo creo que ninguno de nosotros está exento de tener ciertos arranques, ¿verdad? Orgullosos, ciertas condiciones en las que nos cuesta reconocer que esa condición está presente. Ahora, en la Biblia, por supuesto, encontramos diferentes porciones donde Dios habla acerca de esta situación, y quizás el texto, digamos, más reconocido tiene que ver con un personaje al cual Dios utilizó. Ni siquiera es alguien, hermanos, que en algún momento se haya caracterizado inicialmente por ser una persona que no quería agradar a Dios. La historia de este personaje es bien interesante, bien interesante. Si usted nunca lo ha leído, yo le invito a que usted pueda tomarse el tiempo y leer un poco acerca de este personaje. ¿De quién le estoy hablando? De alguien a quien Dios utilizó para que fuera instrumento de juicio para su pueblo. Estoy hablándole de un señor llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el instrumento que Dios utilizó para llevar al pueblo cautivo como consecuencia de su distanciamiento de Dios, para llevarlo cautivo a Babilonia. Estando en Babilonia, mis estimados hermanos, Nabucodonosor fue constituido como el rey de aquel imperio. Y Dios pues se manifestó en él de diferentes maneras. Uno de ellos es una condición que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de discusión, de polémica, de controversia, como es el caso de los sueños. En el caso de los sueños, algunos le dan mucha relevancia, mientras que algunos otros somos más discretos con el caso de los sueños. Los cristianos, repito, pues en algún momento le damos esa relevancia, y yo quiero pues solamente hacerle mención de que con respecto a los sueños hay que tener cuidado, porque no todo aquello que se le viene a usted a través de sueños significa que Dios le esté hablando, no necesariamente. Pero mire, la Biblia dice que Dios habla a través de los sueños. Dios habló a través de los sueños, hoy habla a través de su palabra. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no pueda hacerlo, Dios puede hacer lo que a Él le place, por eso Él es Dios. El detalle es que cuando nosotros, repito, creemos que eso que hemos soñado es una verdad, es una condición absoluta, allí es donde hay que tener cuidado. No todos los sueños son de parte de Dios, y no significa que también Dios no pueda hacerlo. El detalle es tener la suficiente sintonía con Dios para poder discernir cuando algo viene de Dios o no. En el caso de este personaje, de Nabucodonosor, Dios sí le habló a través de sueños. ¿Sabe qué es lo curioso? Que él no sabía qué es lo que Dios le estaba diciendo. Él no lo sabía. Ahora, Dios utilizó a Daniel para que le interpretara el sueño, y ojo que Daniel no fue fanfarrón. Daniel no le dijo, no, ahorita te digo, eso significa esto y esto. No, Daniel fue, hermano, y se metió con Dios, y tuvo que apartarse para que Dios fuera quien le diese la interpretación de dicho sueño. Entonces vino Daniel y le dio la interpretación. ¿Sabe qué es lo interesante? Que Nabucodonosor, hermano,
Se le olvidó ese mensaje que había venido de parte de Dios. Y al cabo de un año hizo exactamente aquello de lo que Dios le había advertido que no hiciera. Entonces Dios vino, hermano, y pues simple y sencillamente permitió las consecuencias en la vida de Nabucodonosor. Le estoy adelantando toda la historia. Vaya, pues se lo voy a contar, vaya. Entonces, Nabucodonosor sufrió las consecuencias, que fue el desquicio. Dice que vivió como las bestias del campo. El tipo andaba por allí, hermanos, alimentándose como un animal. Hasta que pasados tiempos, dice la Escritura, él reconoció. Y viene aquí la cuestión también interesante en la vida de Nabucodonosor, porque en el libro de Daniel, nosotros cuando leemos Daniel inmediatamente asumimos que el escritor del libro, ¿quién es, hermano? Eso asumimos nosotros inmediatamente. Lo interesante del caso es que aquí Nabucodonosor habla en primera persona y dice: yo, Nabucodonosor, reconozco que Jehová es el Dios de los cielos y honro y glorifico al Dios de Israel. Hermano, y algunos dicen, bueno, entonces ¿se convirtió o no se convirtió Nabucodonosor? ¿Reconoció al Dios todopoderoso o volvió a su condición de necedad? Condición, repito, pues interesante. Ahora, pero hablemos de la condición del orgullo, y para eso quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4. Daniel capítulo 4, leemos del versículo 1 en adelante. Cuando lo encuentre puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Daniel capítulo 4, versículo del 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Si ya lo tenemos, entonces le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera, juntos lo leemos: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho. ¿Con quién dice? Vaya, deténgase aquí, le doy uno de los datos curiosos. Nosotros asumimos que ¿quién escribió el libro de Daniel? ¿Quién está hablando aquí? Se lo dejo ahí, ¿verdad?, en su corazoncito. Versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que mostrasen la interpretación del sueño. Hasta allí y oramos. Padre y buen Dios, en esta mañana háblanos al corazón, instrúyenos, Padre Celestial. Queremos aprender, queremos recibir más de ti. Que nuestra mente y corazón estén dispuestos, receptivos, Señor, para que nosotros podamos ser edificados en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Le decía que el mensaje de hoy simplemente lo hemos titulado el orgullo. Y vamos a ver algunos aspectos que definen, no digamos una persona, vamos un poquito más allá, un corazón orgulloso. Si yo le dijera, levante la mano aquellos que reconocen que son orgullosos, algunos van a decir, ve, ¿y para qué? ¿Qué le importa que si yo soy o no soy? Así que mejor no hacemos la pregunta, ¿verdad? Hemos leído la porción de la palabra en donde Nabucodonosor expresa el propósito por el cual se escribe esta porción de la Escritura. El propósito es declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en él. Dice que él estaba contemplando, resumámoslo, la hermosura de su palacio. Estaba viendo todo aquello, pues, que Dios le había permitido tener. Y en ese momento, hermano, él visualizó, él experimentó un sueño que le turbó. Tanto así que mandó a llamar a todos los sabios. Quiero decirle que cuando habla o se menciona en el libro de Daniel de sabios y magos y todo eso,
era una mezcla, como ya algunas veces hemos hablado, es una mezcla entre ciencia y superstición, entre ciencia y esoterismo. Era una mezcla, porque sí habían algunos aspectos, algunos principios, digamos, científicos. De hecho que muchas cuestiones en la actualidad, hermano, que tienen que ver con ciencia, tecnología y todo eso, tuvieron un origen, efectivamente, hermanos, en donde en aquella época era Babilonia. Ahí se ubicaron culturas, hermanos, que dieron aportes significativos a la humanidad. Se dice que de esa región, a esa región o a esas culturas, se le debe, por ejemplo, el uso del cero en el caso de la matemática. Interesante. Usted dice, ¿y qué importa el cero en la matemática? Muchísimo, muchísimo, hermano, y en la tecnología también. Entonces, había mucho desarrollo científico. Los magos eran estudiosos, hermano, de la astronomía, no astrología. La astrología es charlatanería, la astronomía es ciencia. Entonces, pero algunos de ellos, hermano, cuando Nabucodonosor les declaró lo que él había experimentado, simplemente no tuvieron respuesta. Ahora, ¿qué fue lo que soñó Nabucodonosor? Váyase hasta el versículo 10 y dice la escritura, versículo 10: estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada las aves en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y un santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de su raíz dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sean su parte entre las hierbas de la tierra. Hasta allí. Hermanos, eso fue lo que soñó Nabucodonosor, y eso le turbó tanto. Le dije, mandó a llamar a todos los sabios de aquel momento que le interpretaran lo que él había soñado. Nadie pudo hacerlo hasta que Daniel, hermanos, vino y de parte de Dios le dio la interpretación. Repito, no fue algo de manera inmediata, hermanos. No fue algo de manera inmediata. Él se apartó y comenzó a pedirle a Dios que le diera la interpretación del sueño. Y Dios efectivamente lo hizo. Entonces, vamos resumiendo la historia. Dice la palabra, vamos a ir al versículo 23. Dice el versículo 23: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol, destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejadle en tierra con ataduras de hierro y de bronce en la tierra del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarás como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio y el reino de los hombres, y que lo da, ¿cómo dice? Han leído, hermano. ¿Y que lo da a quién? A quien él quiere. Vaya, deténgase. Ahí estaba ya la interpretación. Ahora, ¿cuál era el pensamiento? ¿Qué es lo que Dios estaba declarando, hermanos, en la mente y en el corazón de Nabucodonosor? El árbol era grande. ¿Llegaba hasta dónde? Hasta el cielo.
Hermano, todos dependían de él, las aves, las bestias, había abundante fruto, su sombra era hermosa. Ahora, ¿a quién cree usted que estaba describiendo? Bueno, el sueño lo dice. ¿A quién estaba describiendo? A él mismo. Nabucodonosor era, hermanos, esa descripción que menciona la palabra, no, Nabucodonosor no era eso. Eso creía que él era. Eso pensaba que él era. Entonces, aquí entramos en el primer detalle, hermano, del orgullo. ¿Qué o cómo se interpreta el orgullo en el corazón de una persona? El orgullo es el exceso de confianza. Tener confianza en sí mismo, hermano, seguridad en sí mismo, eso es saludable, eso es apropiado, es correcto. Hay que ser seguros de nosotros mismos. El problema es cuando hay un exceso de sobreconfianza. ¿Cómo se manifiesta? Cuando no lo decimos, pero en algún momento tratamos de proyectar que todo lo que hacemos, lo hacemos perfecto. Las cosas hay que hacerlas con excelencia y eso está bien. Pero creer que mi condición es inequívoca, ese es un problema. Esa es una señal de que hay orgullo en el corazón. Nadie hace las cosas mejor que yo. Por lo tanto, si quiero que las hagan bien, las tengo que hacer ¿quién? Yo, porque nadie las puede hacer mejor. Esa es una condición de orgullo. El exceso de confianza. Repito, cuando tenemos, hermano, aquella condición de creer que tenemos la potestad de señalar todo lo malo que los demás hacen. No importa cuánto esfuerzo haya hecho, no lo hizo bien. Yo lo pude haber hecho mejor. Yo lo pude haber hecho mejor. Es gracioso en nuestra actualidad, en nuestra realidad, porque hoy con las dichosas redes sociales cada quien opina lo que le da su regalada gana, ¿verdad? Y todo el mundo tiene la solución para todos los problemas que allí puedan manifestarse. Cuando se presenta alguna cuestión administrativa, política, de lo que sea, mire, aparecen tantos expertos opinando allí, porque, hermano, ellos saben cómo solucionarlo. Los demás, todos los que están en alguna, digamos, en algún puesto, independientemente si han llegado por capacidad o por dedazo, pero todos son un tajo de incompetentes. Yo lo podría hacer mejor. Yo lo podría hacer mejor. El orgulloso, mis estimados hermanos, le cuesta someterse a la autoridad o reconocer autoridad, le cuesta. Y se manifiesta desde que están en casa. Los orgullositos. Ay, los orgullositos. No reconocen la autoridad ni de papá ni de mamá. Y quiero decirle que aquellos que no reconocen autoridad ni de papá ni de mamá, mucho menos van a reconocer o van a someterse a algún otro tipo de autoridades. Retan la autoridad de papá, de mamá, retan la autoridad del maestro y retan las autoridades puestas, hermano, por Dios. La gente que odia a los policías, ¿y por qué los odia? Por gusto. Por gusto, le caen mal, todos son un tajo de aquí, un tajo de allá. ¿Por qué? Porque hay orgullo en su corazón, porque les cuesta reconocer autoridad, porque no se someten. ¿Por qué no? No, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque cree que todo lo que hace es perfecto. Entonces a mí no me venga a decir nada. Y si me dice algo, pues entonces yo le salgo con otra. ¿Y qué pues? Esa es la condición del orgullo. Nabucodonosor fue exhortado. Daniel le dijo, mira Nabucodonosor, este es el mensaje que Dios te da. Esto va a acontecer sobre tu vida. Puede que tengas reinos, puede que tengas autoridad, pero Dios te lo puede quitar así, ¿ve? Y Dios se lo da. Esta cuestión es dura, hermano. Esta cuestión es dura. A ver, leámoslo y entendamos, hermano. Y entendamos. Dice el versículo 25, la última parte. Dice, 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice? Y que lo da. ¿Por qué le digo que esto es difícil a veces de digerir? ¿Por qué las personas, le dije, es difícil de digerir? ¿Por qué las personas que están en puestos de autoridad, por qué están allí, hermano? ¿Por qué están allí?
porque nos guste o no nos guste. ¿Quién los puso allí? Dios. Y ese gobernante corrupto, ¿quién lo puso allí? Dios. ¿O no dice eso ahí, hermano? Lo da a quien Él quiere. Lo da a quien Él quiere. Mire, pero yo no estoy de acuerdo con... No estoy de acuerdo, hermano. Pero, ¿quién lo puso allí? Dios. Dios lo puso allí. Y por eso digo, mire, cuando hay alguna queja, mire, hable con mi jefe. Ni modo. Hay cosas que nosotros quisiéramos que fueran distintas. Sin embargo, ¿quién es el que tiene toda autoridad y toda potestad? ¿La tiene? Dios. Entonces, Dios le dijo esa advertencia a Nabucodonosor. Mira, Nabucodonosor, no te creas la gran cosa. Si yo te lo he dado, yo te he puesto allí. Y como yo te he puesto allí, el único que te puede, usemos palabras técnicas muy nuestras, el único que te puede dar en la nuca, soy yo. Fácil. Ahora, ¿cuál fue la situación? La situación que pasó, hermanos, el tiempo y se le pasó por alto la recomendación a Nabucodonosor, el consejo. Váyase al versículo 27, por favor. Versículo 27 dice: por tanto, oh rey, acepta, como le dijo Daniel, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y dice versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, y al cabo de ¿cuánto dice, hermano? O sea, un año después estaba Nabucodonosor, hermano, haciendo alarde de su orgullo, y dice lo siguiente, versículo 30, habló el rey y dijo, ¿cómo dijo, hermano? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza, ¿qué dice? De mi poder y para la gloria, ¿de qué? Bien humilde, ¿verdad? Y no digo más porque no quiero jactarme de tan humilde que yo puedo ser, ¿verdad? Como aquel que se jacta de su honradez porque carece de ella. Dicen por ahí, dime de lo que te jactas y te diré de lo que careces. No tiene que tener cuidado, tiene que ponerse atención a las cosas que expresa de sí mismo, hermano, porque pueden ser una manifestación del orgullo que hay dentro de nosotros. Una condición más del orgullo. El orgullo es un sentimiento de valoración por sobre los demás. Una persona orgullosa, mis estimados hermanos, tiene la tendencia siempre a ver a los demás hacia abajo. Hacia abajo. Tiene la tendencia de que nadie tiene la valía que él o que ella puede tener. Es una persona orgullosa. Y si nosotros, hermano, en un plano tan práctico, espiritualmente hablando, sabemos que delante de Dios nadie tiene más valor que nadie. Delante de Dios, hermano, nos ama con igualdad y con intensidad indescriptible. ¿A quiénes? A todos. Pero qué lamentable es cuando a veces nos referimos a los demás de una forma despectiva, creyéndonos, nosotros superiores a ellos. Cuando en la Biblia el consejo de parte de Dios es diferente. El consejo de parte de Dios, en primer lugar, dice, el que quiera ser grande, póngase ¿a qué? A servir. Y estime a los demás, dice, ¿cómo? Superiores a sí mismo. Mire la condición como Dios lo plantea. Pero la condición del ser humano muchas veces es distinta. La condición del ser humano es, hermano, menospreciar. La condición del ser humano es querer hacer ver mal al otro. ¿Para qué? Como para demostrar la autoridad que yo puedo tener. A veces hay concepciones muy equivocadas acerca de autoridad. Autoridad no es el que más grita, hermano. Si usted tiene que pasar todo el día gritando en su casa es porque no tiene autoridad. El grito no es sinónimo de autoridad. No es sinónimo de autoridad. Humillar no es sinónimo de autoridad. No lo es. Hermano, la prepotencia no es sinónimo de autoridad. Las personas que tienen que hacer uso del grito, que tienen que hacer uso de la prepotencia, que tienen que hacer uso, hermano, de la humillación realmente, de lo que carecen, es de autoridad.
Yo siempre he dicho que el reto como padres, hablemos de la condición nuestra, el reto como padres es que nuestros hijos nos tengan respeto, no miedo. Porque si lo que pretendemos es que nuestros hijos nos tengan miedo, hermano, estamos desarrollando un rol inapropiado. Un rol inapropiado. Y si usted como padre o como madre infunde a sus hijos que le tengan miedo, hermano, al otro papá, mire, está actuando inapropiadamente. Ya vas a ver, cuando venga tu papá le voy a decir. Bueno, ¿y por qué no lo disciplina usted como madre? ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué tiene que estar haciendo uso de el temor? ¿Sabe usted de dónde viene la palabra tan, qué le puedo decir, tan controversial en cierto punto también? ¿Sabe de dónde viene la palabra terrorista? La palabra terrorista se deriva, hermano, es una palabra que etimológicamente viene de la palabra terror. El terrorista es el que infunde ¿qué? Terror. ¿Sabe usted que hay terroristas cristianos? Sí, hay terroristas cristianos. Aquellos que quieren moldear el comportamiento del creyente a través de ¿qué? Del terror. A través del terror. Y deje de andar pecando porque entonces fuego va a venir. Ese es terror, hermano. Tiene que dejar de pecar por convicción, por amor, por gratitud, porque Dios está cambiando su vida. No porque le va a mandar fuego Dios del cielo, ¿verdad? Porque le va a terminar con una pata quebrada. Hay un principio que es inevitable. La paga del pecado es muerte. Entonces no nos compete a nosotros andar metiendo miedo. A quien tiene que ser consciente de sus consecuencias. Imagínense que usamos el terror en la familia. Cuando venga tu papá le voy a decir, te va a pegar una que ya vas a ver. Mamá terrorista. ¿Sí? ¿Qué está infundiendo? ¿Qué está infundiendo? Terror. Está infundiendo terror. Mis estimados hermanos, la condición de la sobrevaloración por encima de los demás es una condición inapropiada de orgullo. ¿Cuál debe ser nuestra condición? Nuestra condición tiene que ser, en el caso como un servidor cristiano, estimar a los demás como superiores a sí mismo, o sea, con humildad, con respeto. Pero qué tremendo es cuando esa condición está ausente en nosotros. Ahora, veamos lo que dice la palabra. Dice, versículo 30 una vez más. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido, ¿qué dice? Quitado de ti. Y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Y una vez más recalca, y este sí era mensaje del cielo, y lo da, ¿qué dice? A quien Él quiere. Hermanos, decíamos al inicio, ¿cuál fue el primer pecado en la historia, hermanos? El primer pecado en la historia fue el orgullo. Cuando Satanás sintió envidia de Dios y dijo, yo quiero poner mi trono más alto que el del Altísimo, y se llenó de soberbia su corazón y persuadió. Mire, una condición del orgulloso es que el orgulloso no le gusta estarse mezclando solo en la hiel de su amargura. Escuchen lo que le voy a decir. El orgulloso no le gusta estarse mezclando solo en la hiel de su amargura. Cuanto a más pueda arrastrar a su amargura, mejor. Por lo tanto, ¿cuál cree que es una cualidad del orgulloso? Andar, hermano, irradiando en los demás la frustración que anda cargando. Andar, hermano,
tratando de hacer que más se unan a su condición de orgullo. ¿Por qué cree que Satanás se arrastró o se llevó consigo? ¿Alguien recuerda el porcentaje que menciona la Biblia? La tercera parte. Cuando dice de las estrellas, está hablando de la creación angelical. Si entramos un poquito en la doctrina de Satanás, recuerde que Satanás es un ángel y los demonios, ¿qué son? Ángeles. La diferencia, ángeles santos y ángeles caídos. Los ángeles santos son los que ministran delante de Dios y están para el servicio del creyente, y los ángeles caídos son los demonios, ¿verdad? Entonces Satanás se arrastró consigo la tercera parte de las estrellas del cielo, dice la Escritura. ¿Por qué razón? Porque su condición de orgullo, hermano, no quiere estar solo allí. Él quiere que más estén allí para demostrar que tiene razón. Para demostrar que tiene razón. Y si para demostrar que tiene razón, hermano, tiene que venir y envenenar las almas de más personas, lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque como el orgullo, y escucha esto por favor, porque como el orgullo es una capa protectora de la inseguridad del individuo, entonces lo que le da valía, lo que alimenta su condición, es que más personas lo apoyen. El orgulloso se vale de un tipo de personas que son los aduladores. Y los aduladores son peligrosos, hermano. ¿Quiénes son los aduladores? Aquellos que le aplauden todo y le celebran todo. Los aduladores son peligrosos. Son peligrosos. Los aduladores pueden parecer simpáticos, pero no son saludables. No lo son. No lo son. Y el orgulloso le encanta que le den reconocimiento. Al orgulloso le encanta el aplauso. Al orgulloso le encanta que lo describan solo a través de sus buenas cualidades. Y cuanto más pueda disminuir las negativas, y si es posible desaparecerlas, mejor. Nabucodonosor, hermanos, lo que Dios estaba tratando con él era ese corazón orgulloso. Y Dios permitió, bueno, es más, Dios le dio el mensaje, le advirtió de lo que podía pasar. Se le olvidó, pasó el tiempo y se le olvidó. Entonces vino la consecuencia. Y dice la Escritura, versículo 33, por favor. Dice la Escritura, versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, y aquí otro dato más, ¿verdad? Interesante, dice, versículo 34, mas al fin del tiempo, como dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace como dice hermano, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, no, mire, cuando ya se pasan las consecuencias del orgullo, como cuando el tratamiento es apropiado, ¿verdad? Queda suavecito uno, ¿verdad? Dice, y él hace como él quiere, y no hay quien le diga, ¿qué haces? No hay quien le diga qué haces. Retomemos otra vez el ejemplo de los padres, el caso del hogar. Cuando un padre tiene autoridad, no tiene necesidad de gritar, ni de maltratar, ni de humillar. Cuando una madre tiene autoridad, no tiene que andar haciendo el gran escándalo. Hay una frase que creo que algunos la escuchamos en casa. Yo la escuché en varias oportunidades, ya se imaginará usted por qué. Aquí el que manda soy yo. Punto. Y se acabó el pleito. Se acabó la discusión. Usted no tiene por qué seguir peleando. No tiene por qué. Yo he visto madres que jalonean con sus hijos una prenda de ropa, una mochila, jaloneando. Hermano, que usted como padre o madre esté jaloneando, estate quieto, ni.
No, hermano. No. La condición de un padre y una madre con autoridad es: aquel que manda soy yo. Deja eso allí. Ahora es del otro lado el punto espiritual. En el punto espiritual, ¿quién manda, hermanos? Dios. ¿Cuál es la condición del hombre? Por muy grande, la condición del individuo, por muy grande, por mucha influencia que crea tener. ¿Cuál es la condición del individuo? ¿Cómo? Nada. Como nada. El que manda, ¿quién es? Es Dios. Es Dios. Nabucodonosor dice: hasta que reconocí que el Dios de los cielos es el que tiene toda potestad, toda autoridad allá en el reino de las estrellas. Una vez más, está hablando de la condición angelical, está hablando de esa autoridad. Y yo no sé si cuando lo leyó hizo la apropiada asociación con el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, ¿a dónde? En el cielo como en la tierra. Esa expresión significa: Señor, porque tú eres soberano, tú eres el que manda. Ahora, dice la Escritura, y vamos terminando. Versículo 36. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Mire qué interesante. Y mis gobernadores, dice, y mis consejeros, ¿qué dice? Me buscaron. Pregunta: ¿y los 7 tiempos anteriores por qué no lo buscaron? ¿Por qué no lo buscaron? Se imagínese alguien de gran importancia, de repente, de un día para otro desaparece. ¿Cómo cree usted que fuera una conmoción, hermano? Fuera una conmoción. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Respuesta sencilla: porque Dios no lo permitió. Porque Dios no lo quiso. Porque Dios no lo quiso. Si en algún momento, a causa de nuestro orgullo, llegamos a sentirnos solos y comencemos a molestarnos con los cercanos nuestros, con nuestros parientes, y podamos decir: no, si familia como esta, ¿para qué quiere uno? Ni lo apoyan, solo lo dejan. No le eche la culpa a la familia. Algunas veces es que Dios está tratando con nosotros. Dios está tratando con nosotros. ¿Por qué no tengo el apoyo que quiero cuando más lo necesito? Porque, hermano, el mundo no tiene por qué rendirnos pleitesía a nosotros. A veces lo que tenemos que reconocer es que necesitamos ¿de quién? De Dios. Y no se preocupe, cuando reconozca su necesidad de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Va a mover las piezas correspondientes. Y dice la palabra, sigamos, versículo 37 y terminamos. Dice la palabra, mire, gran diferencia entre el versículo 30 y el 37, ¿verdad? Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede, aunque quisiéramos no lo podemos borrar, hermano, lo siento mucho, ahí está. ¿Qué dice? Y él, a ver, leámoslo juntos, hermano, para que nos quede grabadito a nosotros, por favor. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién trata con ellos? ¿Quién trata con ellos? Así es que no se preocupe. Y cuando eso pase, hermano, y si es con nosotros, porque nosotros tenemos también una tendencia orgullosa, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia orgullosa que tenemos nosotros? Cabalito, para aquel hermano, para aquella hermana, para aquel que no vino. No, hermano, es para nosotros. Y cuando nos haya tocado a nosotros, ¿se acuerda de aquel corito mexicano? Me caí de la nube que andaba, ¿verdad? Porque el único digno, hermanos, de reverencia y de adoración es nuestro Dios. Y nosotros tenemos que aprender que quien necesita de Él somos nosotros, no Él necesita de nosotros. Dice la palabra que Dios ve de lejos al altivo, mas ve de cerca al humilde. La disposición la pone usted y lo evalúa Dios. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos ahora. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal.
Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.